Creepypasta. El Chavo del 8, segunda parte. La macabra venganza de la vecindad. Esto me pasó hace exactamente un mes. Yo me había ido de viaje, había vuelto de una fiesta que me habían invitado. Cuando llegué al hotel era un poco tarde, más o menos las 2 de la mañana. Estaba muy aburrido, pero no tenía nada de sueño, así que me quedé pensando unos minutos para quitarme el aburrimiento, pero nada. La verdad no tenía muchas opciones que hacer, ya que en ese mismo día, había llegado a mi hotel, mi habitación estaba vacía y casi no había gente. El hotel me parecía algo agradable, pero algo que no me gustaba era la altura, sobre todo estaba en el 19º piso, o sea el más alto del hotel. Yo nunca me había quedado en un lugar tan alto, pero el precio era bastante barato, así que decidí quedarme ahí por una semana. Tenía un televisor pequeño y sucio que ni siquiera lo había encendido. Y como estaba muy aburrido, decidí prender el televisor para ver algún programa que me sacara algunas risas. Al encenderlo, empecé a tocar algunos botones del control para encontrar alguna señal de televisión abierta, pero lamentablemente eso no sucedió, todos los canales tenía solo estática. Ya me había dado por vencido, pues ya no había nada que hacer. Como última opción decidí meterme a las opciones del Wi-Fi. Yo no tenía internet, pero tal vez algunos de mis vecinos sí, o tal vez podía encontrar hasta una señal sin contraseña. Me metí a revisar las redes disponibles y noté algo muy extraño. Sí había una señal de Wi-Fi abierta llamada piso 19. Me resultó bastante extraño el nombre de esa red, pero a la vez no le tomé mucha importancia y me conecté a la red. Al entrar, el internet parecía ir demasiado lento, como si la señal no andara bien. Me metí a algunas aplicaciones para verificar esto, pero aquí es donde empieza lo más extraño. Me metí a la aplicación de Netflix para ver algunas caricaturas animadas, pero tardaba mucho en entrar. Cuando por fin entré a la aplicación, noté algo raro, habían películas y series que jamás existieron, como por ejemplo, El Juego del Calamar 4, o el Deadpool 5. Pero lo que me llamó la atención, es que habían capítulos del Chavo del 8 que jamás habían salido, a pesar de que ya había superado los traumas que me dieron en el capítulo exclusivo del 1996, sí me dio algo de miedo. Todo lo que estaba viendo no tenía sentido, habían hasta series nuevas de personajes que actualmente no existen. Seguí bajando y bajando, hasta que vi algo que me dejó perplejo y pálido. Había un capítulo del Chavo del 8 que decía que había salido ayer, y el capítulo se llamaba La macabra venganza de la vecindad. Cuando vi eso, pensé que había un error, pues ya no hay capítulos nuevos del Chavo por obvias razones. Entré en la información de la serie, y esta solo tenía unos números o letras de códigos que no logré identificar, o probablemente no existan. Esta vez decidí enfrentar mi mayor miedo, no lo pensé dos veces y entré al capítulo. En el comienzo del capítulo, ya se podía notar una mala sensación, como si algo malo pudiera pasar en cualquier momento. Se podía ver como una figura pequeña estaba caminando hacia mi dirección, mientras charcos de lluvia, o sangre, estaban cayendo. La figura se acercaba cada vez más rápida, hasta que sin darme cuenta, la figura se había detenido. Pude notar que el brillo de la televisión se subió, y ahí pude ver que la figura era el Chavo. Se me quedó mirándome con una sonrisa maniática, y con unos ojos que solo se notaban una mirada de inefable maldad, como si quisiera esconder todo su sufrimiento, mientras no paraba de repetir la frase. Ya no hay escapatoria. Cuando el Chavo dijo eso, el capítulo ya había empezado. Al parecer, esto se grabó horas después de la anterior tragedia. Al inicio, había un texto que decía: ¿es verdad que se quisieron vengar de mí? Luego, se vio que el Chavo estaba viendo televisión en la casa de Don Ramón, mientras que los cuerpos de la vecindad estaban tirados en el piso prácticamente muertos. Se podía ver que Kiko todavía estaba respirando, al parecer se había hecho el muerto, aunque se podía ver que en su cara se le podía ver la calavera y una pequeña parte de su cerebro estaba al exterior. Kiko era prácticamente irreconocible, solo me di cuenta que era él por su gorro.
Kiko fue hacia donde estaba el chavo, pero este no le iba a hacer daño, simplemente fue a decirle: Chavo, ¿dónde está mi madre? El chavo se asustó, pensó que Kiko había muerto, pero simplemente no hizo nada y fue a ver a doña Florinda. Pero primero, el chavo le cerró los ojos a Kiko, y el chavo dijo: Hermano, mírala, le hice un regalo especial que jamás podrá olvidar. Cuando Kiko vio a su madre, ahí se vio una escena muy fuerte y repugnante. Estaba doña Florinda con la motosierra en la cabeza, en el estómago se podía ver que estaban las tripas al exterior y estaba envuelta en un gran charco de sangre, en donde habían símbolos satánicos alrededor del lugar. Cuando Kiko vio eso, le dio un fuerte golpe con sus últimas fuerzas a la cabeza del chavo, para luego, ambos caer al piso desmayándose. De la nada don Ramón se despierta al igual que el señor Barriga. Estos dos tenían gran parte de la cabeza arrancada, sus cerebros estaban visibles al exterior y se notaba que muchas de sus extremidades, como manos, brazos, pies y piernas, habían sido arrancados. Don Ramón se preguntaba qué había pasado, que por qué había tanta sangre esparcida por toda la vecindad. Y el señor Barriga solo se preguntaba qué hora era. Don Ramón muy confuso fue a lavarse las manos, y en vez de que en la canilla saliera agua, salió sangre sin parar. También, el espejo donde estaba la canilla, estaba tan cubierto de sangre que ni siquiera se podía ver el reflejo. Al señor Barriga se le ocurrió una idea, le dijo a don Ramón: ¿no te parece que solo por esta vez la venganza se sirva en un plato frío? A don Ramón le pareció buena idea, estos dos estaban esperando a que el chavo despertara del desmayo para matarlo y que todo este infierno acabase. El primero en levantarse fue Kiko, él directamente se dirigió a su baño para lavarse las manos y verse al espejo, pero sorpresa, todo estaba repleto de sangre, hasta la misma canilla. Kiko simplemente se sentó en el inodoro, pero no para hacer sus necesidades, sino que se quedó sentado con una cara sin expresión. El chavo cuando se despertó, fue rápidamente al baño, pero de la habitación de Kiko, también para lavarse las manos y verse al espejo, pero se sorprendió al ver a Kiko. El chavo ya estaba listo para pelear, pero Kiko solo se paró del inodoro y le dijo al chavo: Chavo, amigo, ya no me importa nada. Rápido, sea lo que has venido, mátame, pero recuerda que la venganza se va a servir en un muy buen plato frío. En eso, el chavo sin piedad y de una manera muy fría y maniática, sacó su motosierra, y empieza a cortar en partes a Kiko, en donde le sacó los órganos y empezó a esparcirlos por todo el baño, para luego, el chavo quemar a Kiko, arrancarle la cabeza y tirarla al inodoro, mientras salía sangre al descargar la tapa, y por último, cerrando con llave la puerta del baño. Luego, el chavo con toda la sangre, empezó a formar más y más símbolos satánicos en la vecindad. El señor Barriga le dijo a don Ramón: ¿empezamos con la masacre? Don Ramón le dijo: cuando pase cerca de nosotros el espectáculo comenzará. El chavo ahora se fue a la casa de don Ramón para ver televisión, ellos salen atrás del sofá y empiezan a ahorcar al chavo con muchas fuerzas, impidiendo que el chavo pueda moverse y respirar. Don Ramón le dijo al chavo: ¿has visto que la venganza se sirve en un plato frío, verdad? El señor Barriga dijo: chavo, ya no hay escapatoria. El chavo se pone nervioso, don Ramón saca su cuchillo, y empieza a darle unos cuantos cortes al cuello del chavo, mientras que con la sangre, don Ramón ponía textos en la pared como: ya no hay escapatoria. De aquí ya no sales vivo. La venganza se sirve en un plato frío, etc. El chavo se pone muy nervioso y empieza a llorar, don Ramón y el señor Barriga se empiezan a reír del sufrimiento del chavo. De la nada, un olor asqueroso empezó a salir del baño, y poco a poco el olor era más insoportable. El chavo ya estaba desmayado, don Ramón estaba buscando la motosierra para matar al chavo, el señor Barriga se dirigió al baño de la habitación de Kiko para tapar el olor horrible, pero la puerta estaba bloqueada. El señor Barriga rompió la puerta con su peso, y ahí vio el cuerpo decapitado de Kiko. El señor Barriga al ver eso, pegó un grito muy fuerte, y se asustó tanto que se desmayó, y se pegó un fuerte golpe en la cabeza al caer al piso.
Don Ramón al escuchar el grito del señor Barriga se asustó y se dirigió al baño, pero el chavo se despierta del desmayo y rápidamente se abalanzó hacia Don Ramón y se empezaron a golpear. Don Ramón le pedía ayuda al señor Barriga, pero él no respondía. El chavo le dio un fuerte golpe a Don Ramón que lo dejó casi inmóvil. El chavo aprovecha y busca su motosierra. Don Ramón le seguía pidiendo ayuda al señor Barriga, pero parecía que había muerto. El chavo encontró su motosierra, fue a buscar a Don Ramón, puso la sonrisa maniática y su mirada de maldad, para luego, el chavo dar en marcha la motosierra, y ahora sí, cortar y desquebrajar en partes a Don Ramón, como si una hoja de papel fuera. Antes de que el chavo matara a Don Ramón, el chavo dijo: Jaja, nadie se pudo vengar de mí. Yo soy invencible ante ustedes. Nadie de ustedes me va a derrotar jamás. Luego, el chavo solo se fue a dormir en su barril como si nada hubiera pasado. El señor Barriga había despertado de su desmayo, su cabeza estaba llena de sangre. El señor Barriga empieza a vomitar sangre pero en silencio, para que el chavo no lo escuche y lo mate. Cuando por fin el señor Barriga dejó de vomitar sangre, se dirige al sitio de la vecindad, en silencio. El señor Barriga vio que Don Ramón estaba muerto, y el chavo estaba durmiendo como si nada. El señor Barriga, con mucho cuidado y en silencio, coge la motosierra del chavo, y se dirige al barril. El chavo se despierta, y de un salto salió de su barril y empezó a pelear con el señor Barriga. Pero en eso, el señor Barriga dio en marcha la motosierra, y le arrancó el brazo izquierdo al chavo, haciendo que éste empiece a gritar de dolor. El chavo, ante tal situación, agarra un cuchillo, y le arranca un ojo al señor Barriga, haciendo que éste se tumbe al piso gritando del dolor. El chavo ahora tenía que usar sus piernas para pelear, el señor Barriga tenía la motosierra, que le daba mucha ventaja a la hora de pelear. El chavo agarra un ladrillo, y con su mano, le avienta con mucha fuerza a la cabeza del señor Barriga, haciendo que este prácticamente se quede con la cabeza muy deformada, y litros de sangre volaban por los aires. El señor Barriga vuelve a dar en marcha la motosierra, y le arranca el dedo gordo de su única mano al chavo. El chavo se retuerce del dolor, el señor Barriga le estaba por arrancar la cabeza con la motosierra, pero el chavo de la nada, le da una patada sorpresa al señor Barriga, y este se cae al piso violentamente. El chavo le quita la motosierra al señor Barriga, y con su único brazo, le arrancó la pierna derecha del señor Barriga, haciendo que este se quedara rengo. El chavo estaba a punto de matar al señor Barriga, pero este con su pierna izquierda, le da una patada a la motosierra del chavo, y esta sale volando por los aires. El chavo y el señor Barriga ahora empezaron a pelear cuerpo a cuerpo en el piso, el señor Barriga le muerde la oreja al chavo, el chavo responde con un puñetazo al diente del señor Barriga, haciendo que este pierda su diente. Al señor Barriga le empezó a sangrar la boca, pero empezó a escupirle el chavo. El chavo no perdió el tiempo y fue a buscar su motosierra, pero el señor Barriga le agarra el pie al chavo, haciendo que este no se despegara de él. El chavo encontró su motosierra, la dio en marcha, pero el señor Barriga con las últimas fuerzas de sus brazos tira al piso al chavo cayendo muy violento al piso. El señor Barriga se arrastra y coge la motosierra, el chavo ya estaba inmóvil, no podía hacer absolutamente nada para detener al señor Barriga. El señor Barriga le dijo: «Chavo, ahora sí, ya no tienes dónde huir». Pero el chavo, en un acto de silencio, miró hacia la cámara fijamente con su sonrisa maniática, y antes de que el señor Barriga matara al chavo, el chavo me dijo: En tu realidad, todo esto que está sucediendo, jamás sucedió o llegó a existir. Luego, cuando el señor Barriga le da con la motosierra al chavo para acabar con su vida, se cortó la transmisión de la televisión y me decía: «Esta red no existe». Cuando vi eso, me quedé pálido, vomité, me desmayé, y tuvieron que llevarme al hospital. Había tenido un ataque de locura y epilepsia por ver eso, los doctores y dueños del hotel me preguntaron qué es lo que había pasado, que por qué hice tanto alboroto.
Yo les conté toda la verdad, pero ellos estaban confundidos. No había rastro de existencia sobre una red llamada piso 19. Y tampoco había registro de existencia como el capítulo bizarro del Chavo del 8. Todos piensan que estoy loco. Ahora voy 3 veces a la semana al psicólogo. Cuando me dieron el alta, no lo pensé 2 veces y me fui directamente a mi casa. No quería saber nada sobre ese hotel, y muchísimo menos saber algo del Chavo del 8. Lo que ahora no me deja dormir es... ¿acaso en un universo paralelo, hubo una venganza contra el Chavo? ¿Qué habrá pasado después de la muerte del Chavo? ¿Habrá otro capítulo secreto del Chavo del 8? No lo sé, ni tampoco quisiera saberlo. Por favor, si se encuentran con algo así en su televisión, simplemente ignórenlo, ya que no saben con qué problemas se pueden llegar a meter. Adiós y gracias por escuchar mi historia. Ya no hay escapatoria.